Vamos hoy a comenzar a estudiar la quinta especie. A diferencia de las 4 especies anteriores, no tenemos acá un concepto fundamentalmente nuevo que tengamos que incorporar, sino más bien vamos a aprender a combinar todo lo que ya aprendimos en las especies anteriores. Rápidamente, para hacer un repaso, en la primera especie aprendimos cómo se usaban las consonancias, cómo se diferenciaba entre consonancias perfectas e imperfectas y cuándo era mejor usar cada una de ellas. La segunda especie introduce el tipo más importante y más fundamental de disonancia, que es la nota de paso, que conecta por grado conjunto dos consonancias. La tercera especie conserva la nota de paso y agrega además la bordadura, que prolonga por grado conjunto un punto fijo en el tiempo. Y en la cuarta especie estudiamos la disonancia, que se produce gracias al desplazamiento rítmico de una consonancia, que son las suspensiones. Y vimos cuáles son más usuales y dónde resuelven y todas esas cuestiones. La quinta especie lo que hace es combinar todas estas para producir algo coherente y algo que suene como una unidad, una línea que suene completamente unificada. ¿Cuál va a ser nuestro repertorio de ritmos acá? Porque lo que más vamos a tener que hablar, ya que todas las cuestiones de contrapunto básicamente ya las aprendimos en las especies anteriores, lo que vamos a hablar ahora va a ser básicamente de ritmos. A dos voces vamos a dejar de lado la primera especie, o sea, no vamos a utilizar redondas, las redondas le van a seguir perteneciendo al Plicanthus firmus. Vamos a utilizar las figuras típicas de la segunda especie, las blancas, y de la tercera, las negras. Y vamos a utilizar también blancas ligadas, que es lo que aparece en la cuarta especie. Las corcheas tienen un uso muy específico y hay que usarlas con cuidado. En unos minutos vamos a ver exactamente cómo hacer. Pero básicamente eso constituye nuestro repertorio de ritmos. Lo que deberíamos hablar entonces es cómo combinarlos. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para que estos ritmos se combinen de manera unificada y que la línea sea homogénea es, por ejemplo, no compartimentalizar cada compás y decir, bueno, estos dos compases voy a poner blancas, estos dos siguientes compases van a ser negras, estos dos siguientes van a ser blancas con ligadura, como si fuera la cuarta especie, ¿no? Entonces, si vamos dividiendo de esa manera, justamente la línea va a sonar completamente dividida y no se va a lograr unificar, no se va a escuchar que tiene una dirección hacia un objetivo. Entonces, la mayoría de las veces lo que vamos a querer hacer es combinar diferentes ritmos en el mismo compás. Eso va a impedir que la barra de compás se escuche demasiado, digamos, y va a permitir que el ritmo fluya mucho mejor. Ahora, cuando estemos utilizando blancas, por ejemplo, las reglas en las cuales nos vamos a regir son las de la segunda especie. Cuando estemos utilizando negras, las de la tercera, porque la tercera especie es donde aparecen las negras, y cuando estemos utilizando blancas ligadas, entonces las reglas válidas en ese momento van a ser las de la cuarta especie. Y acá es el momento para aprender algo muy importante que pasa siempre en la música tonal, que es que, por lo general, en los tiempos fuertes van valores más largos y en los tiempos débiles van valores más cortos. Los tiempos débiles tienen la función de llevarnos al tiempo fuerte siguiente. Así como las disonancias, por ejemplo la nota de paso, tienen la función de conectarnos con la consonancia siguiente, los tiempos débiles nos conectan, hacen como un puente con el tiempo fuerte siguiente. Por eso, por ejemplo, es raro que las armonías cambien en tiempo débil, y sí es muy común, casi siempre lo vemos, que cambien en tiempo fuerte de cada compás. Por eso, por ejemplo, en un compás de 3/4, rara vez la armonía va a cambiar ni en el segundo ni en el tercer tiempo, y casi siempre lo va a hacer en el primer tiempo. O sea, tenemos que asociar tiempo fuerte con consonancia y tiempo débil con disonancia. O sea, son en el dominio del ritmo y en el dominio del contrapunto, disonancia y tiempo débil, y consonancia y tiempo fuerte van de la mano. Entonces, repito, el lugar para poner valores más largos es el tiempo fuerte y los valores más cortos van a ir por lo general en tiempo débil. Acá tenemos este primer ejemplo en el cual eso está realizado perfectamente. El tiempo fuerte del compás, y acá recuerden, en el contrapunto lo tenemos que considerar como si fuera en 2 medios. Quiere decir que por más que veamos 4 negras, el pulso del compás es la blanca. 2 medios quiere decir 2 blancas por compás.
y la negra ya nos está dando una subdivisión del compás. Lo mismo en 4/4 serían las corcheas. Quiere decir que acá tenemos un tiempo fuerte y un tiempo débil. Y acá en el tiempo débil justamente tenemos los dos valores más cortos. Este patrón rítmico que estamos viendo acá está muy bien. Acá tenemos una síncope. En el contrapunto a dos voces vamos a evitar usar la síncopa por la simple razón de que interrumpe la corriente rítmica, como que se traba en este momento. Hay maneras de compensarlo si utilizáramos otra voz, lo vamos a ver muy pronto, pero a dos voces queda fuera de nuestro repertorio de ritmos la síncopa expresada de esta manera. Y acá teníamos lo opuesto a lo que veíamos en el primer ejemplo. Valores cortos en tiempo fuerte y valor largo en tiempo débil. Esto produce un ritmo como que se traba, que no fluye. Vamos a evitarlo también a dos voces. Cuando utilizamos la ligadura, y acá vamos a utilizar ligaduras de blanca, o sea, vamos a ligar desde la blanca del compás anterior. Esto es por lo que les explicaba recién de que el compás es de 2 medios en realidad, entonces tiene un tiempo fuerte y un tiempo débil. Y la ligadura hay que tomarla desde el pulso completo, y acá el pulso es de blanca, entonces no vamos a ligar una negra, vamos a ligar desde una blanca tal cual hacíamos en la cuarta especie. Y lo que tenemos acá es la primera mitad del compás, que se comporta como tercera especie, 2 negras, y todo lo siguiente, desde la mitad del primer compás y todo el segundo, lo que tenemos es la cuarta especie. Entonces recuerden, primero le hacemos caso a las reglas de la tercera especie, y si estamos utilizando blancas ligadas, entonces nos fijamos en las reglas de la cuarta especie. Y esto es algo que se puede hacer porque se considera que la ligadura nos hace un puente, nos lleva la tensión, continúa con la tensión hasta el compás siguiente, hasta que resuelve. Y acá tenemos justamente eso, ¿no? Un retardo 9/10. Entonces, más allá de que tenemos un valor largo en el tiempo débil, la ligadura hace que eso sí se puede hacer, que se escuche como la tensión sigue y se produce una disonancia en el tiempo fuerte de lo que es acá el compás 2 y después resuelve. Entonces, cuando utilicemos ligaduras, y recuerden, vamos a ligar desde blancas, entonces esto está bien y se puede hacer. Acá lo que tenemos es como una sumatoria del repertorio de ritmos que sí podemos usar. No quiere decir esto que sea una continuidad, no es que después de las 2 blancas hay que usar 4 negras, por eso tiene doble barra, porque no quiere decir, no es un contrapunto que esté armado esto, sino quiere decir que podemos utilizar 2 blancas en un compás como si fuera la segunda especie, por supuesto que sí. Podemos utilizar 4 negras como si fuera la tercera, aunque les mencionaba recién que tal vez no es lo mejor tener los compases sin ir mezclando las especies, sin ir intercalándolas, pero por supuesto que en algún lugar sí lo podemos tener. Tenemos en el tercero de estos compases segunda especie mezclada con tercera. En el cuarto tenemos la blanca con la blanca ligada, segunda especie mezclada con cuarta. Y el último de los ejemplos que estamos viendo es el que veíamos recién. Primera mitad del compás, tercera especie, y la segunda mitad, la cuarta especie. La ligadura hace que sí podamos utilizar este ritmo. Y acá tenemos algunos más. Acá estamos utilizando algunas corcheas. Las reglas para usar corcheas las vamos a ver a continuación. Sin embargo, de acá podemos sacar opciones que rítmicamente van a funcionar muy bien. Bueno, ¿y cómo vamos a comenzar el ejercicio? ¿Qué sería lo mejor? Posiblemente lo mejor no sería comenzar con valores cortos, o sea, con las negras de la tercera especie. Vamos a intentar comenzar con ritmos más lentos, o sea, con valores más largos, y que progresivamente se vaya acelerando hacia un punto álgido probablemente o hacia el final. Eso va a hacer que se desarrolle, que tenga un punto de llegada que además de las alturas como en las especies anteriores, ahora el ritmo también juega un papel en eso. Entonces lo podemos empezar con blancas y con blancas ligadas, o sea, con segunda y cuarta especie sin duda va a ser nuestra mejor opción para comenzar, y a medida que avanzamos pueden empezar a aparecer las negras de la tercera especie y, con las consideraciones que vamos a ver en un momento, las corcheas. ¿Qué es lo que pasa con las quintas y las octavas, las consonancias perfectas?
Recuerden que era problemático eso por diferentes razones. Para empezar, cuando usamos octavas, lo que pasa es que se escucha en rigor como una sola voz duplicada, como si perdiéramos una voz. Si hacemos octavas paralelas, está sonando una sola voz, ya no tenemos dos. Y si hacemos quintas paralelas, la potencia vertical que tiene el intervalo, como si fuera una gran columna, impide que el movimiento se desplace exitosamente hacia adelante, ¿no? Impide el flujo de la línea melódica y por eso no las usábamos. En la quinta especie vamos a tener que seguir teniendo cuidado con eso, y los cuidados para usar quintas u octavas van a tener que ver con el valor rítmico que estemos usando en ese momento. Recuerden que en la tercera especie podíamos tener, por ejemplo, quintas en tiempos fuertes consecutivos, porque tener 3 negras entre las quintas, o sea, las negras correspondientes al segundo, tercer y cuarto tiempo del compás, ponían como bastante información, bastantes cosas entre las consonancias perfectas, entonces sí lo podíamos hacer. En cambio, en la segunda especie no podíamos poner quintas u octavas en tiempo fuerte consecutivo, porque teníamos solo una nota en el medio de las dos, entonces estaba mucho más acentuada, mucho más marcada, se nota mucho más, entonces lo evitábamos. Y en la segunda especie lo que hacíamos era esperar una distancia igual al compás. O sea, si había una quinta, teníamos que dejar 2 blancas de espacio para poder poner otra quinta. Entonces, en la quinta especie lo que vamos a tener que hacer es seguir las reglas del valor rítmico que estemos usando. Si estamos utilizando negras, entonces puede haber entre 2 tiempos fuertes consecutivos. Ahora lo que podríamos preguntarnos es qué pasa si tenemos una blanca y 2 negras y tenemos, por ejemplo, 2 quintas en tiempos fuertes consecutivos, 2 quintas a principio de cada compás. Eso es una especie de caso límite, vamos a permitirlo, podemos usarlo si no pasa demasiadas veces en el mismo ejercicio, y si estuviéramos utilizando solamente blancas, bueno, ahí sí no podríamos tener 2 quintas u octavas en tiempo fuerte de cada compás. A continuación, lo que vamos a hacer es ver cuáles son las reglas para usar corcheas, en qué situaciones las vamos a poder usar, y a continuación, a modo de ejemplo, voy a resolver un ejercicio para que vean el tipo de problemas que se nos pueden presentar y algunas estrategias que nos pueden servir. Siempre teniendo en cuenta que lo que estamos intentando hacer es una línea vocal, o sea, que tenga características tales que se pueda cantar con relativa facilidad. Entonces, el uso de las corcheas lo vamos a limitar bastante y vamos a considerar las siguientes 3 reglas. Para empezar, las vamos a usar siempre de pares de a 2, o sea, nunca nos vamos a encontrar con 4 corcheas juntas. Siempre de a pares, siempre por grado conjunto y siempre además en las fracciones más débiles del compás, en el segundo y en el cuarto tiempo. Eso nos da la oportunidad perfecta para utilizarlas en algo que es muy conveniente hacer siempre en la quinta especie, que es adornar las resoluciones típicas de la cuarta especie. Acá tenemos una resolución de la cuarta especie que suena de la siguiente manera. O sea, algo totalmente normal en la cuarta especie, la séptima que resuelve a una sexta. Ahora, tenemos varias opciones para ornamentar y hacer más interesante esta resolución utilizando la quinta especie. Vamos a copiar exactamente igual el principio. Recuerden lo que decía hace unos minutos, la ligadura, igual que en la cuarta especie, tiene que ser desde una blanca y la resolución tiene que caer en el mismo lugar que antes. O sea, eso no cambia. Ahora, si de repente este sí se vuelve un la después, no hay ningún problema. Lo importante es que la resolución tiene que haber caído en el mismo lugar que caía en la cuarta especie. Quiere decir que esto, por ejemplo, no representa ningún problema y está muy bien en el contrapunto florido. Y de donde se mueva para ahí, ningún problema. Ahora, con la posibilidad de adornar o ornamentar la cuarta especie,
me refería yo más bien a lo siguiente. Vamos a tomarla en el mismo lugar y resolverla en el mismo lugar que recién, en la fracción débil del compás. Ahora, donde vamos a tener cierta libertad en la quinta especie es justamente en lo que pasa en el momento de la suspensión, lo que pasa durante esa disonancia. Y tenemos varias maneras de ornamentarlo. La versión con negras, bueno, tenemos dos. Una sería, por ejemplo, hacer una bordadura incompleta inferior de la nota de resolución. Ese la está inmediatamente abajo del si, la nota que resuelve esta. Es una bordadura incompleta, solo está la bordadura con su resolución, no está tomada desde el si, sin embargo, es completamente válida y suena muy bien ese tipo de resolución. Ahora, algo que podríamos hacer también, y vamos a copiar acá una vez más este ejemplo, es que el la, que estaba muy bien y como escuchamos sí funciona perfectamente y le agrega bastante interés además a esta resolución, podríamos convertirlo utilizando corcheas en una bordadura completa y vean que cumple las tres reglas que yo les decía recién. Son solo dos, van por grado conjunto y están en el segundo tiempo del compás, en la fracción débil. ¿No? Entonces esto ya empieza a sonar mucho más interesante que utilizar la cuarta especie pura. No se rompió, si bien la variamos, no rompimos ninguna regla de la cuarta especie. Se sigue tomando la consonancia en el tiempo débil, ir resolviendo en el tiempo débil del compás siguiente. El tiempo fuerte es el momento de la disonancia y ahí es durante la disonancia donde añadimos esta pequeña variación. Vamos a volver a copiar acá el ejemplo para ver qué otras opciones tenemos. Así como exploramos antes de ver cómo usar las corcheas una versión con negras de la resolución, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que esta era bordadura incompleta de la resolución. Algo que es posible hacer también es la bordadura incompleta de la suspensión, o sea, del do, de la nota que es disonante, no de la resolución. ¿Cómo suena esto? Ahora, como ya adivinarán, si le ponemos la corchea para justamente unir por grado conjunto, también el re con el si y de esa manera convertirla en una bordadura completa, ahora la tenemos ornamentada la resolución con la corchea. ¿No? Cualquiera de las dos funciona muy bien y siempre, cuando estemos en la quinta especie, algunas de estas cuatro opciones que vimos vamos a tener que utilizar. No hay por qué utilizar la cuarta especie pura. Si es prácticamente la única oportunidad de usar corcheas, entonces deberíamos aprovecharla, deberíamos tomarla. Teniendo en cuenta esto que vimos, nos aseguramos de cumplir con esas tres reglas, o sea, de que las corcheas sean solamente una ornamentación y de que esto no deje de ser una línea eminentemente vocal, porque no hay saltos entre las corcheas. Si utilizáramos, por ejemplo, las corcheas arpegiadas, se parecería mucho más a una línea instrumental, no es la intención por ahora. Y entonces lo vamos a utilizar básicamente cada vez que podamos. Cada vez que utilicemos la cuarta especie, vamos a ornamentarla para hacer mucho más interesante, como vimos, la resolución. Muy bien, espero que les haya servido estas cuestiones introductorias de la quinta especie y lo que vamos a ver en el próximo video es un ejemplo de cómo se puede resolver un ejercicio. Hasta la próxima.